Imagina esto, un joven parado frente a un espejo, mirando su reflejo con una mezcla de frustración y esperanza. Su mente está llena de preguntas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Qué pasará si fracaso? Cada día parece igual al anterior, una rutina que lo consume lentamente. Pero en lo más profundo de su ser hay una chispa, una pequeña voz que le susurra. Esto no es todo. Puedes más. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. La vida no espera. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos está construyendo algo. A veces no lo vemos, a veces parece que estamos atrapados en un ciclo interminable de trabajo, responsabilidades y sueños pospuestos. Pero, ¿y si te dijera que cada pequeño esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de lucha, está pavimentando el camino hacia algo más grande? La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre un personaje. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez han sentido que el futuro es incierto, que los sueños son inalcanzables. Es una historia de transformación, de cómo las acciones de hoy pueden cambiar el destino de mañana. Porque al final, no se trata de esperar a que las cosas cambien. Se trata de tomar el control, de construir, de creer. Hoy te invito a embarcarte en este viaje, un viaje que te recordará que el poder de cambiar tu vida está en tus manos. Que cada paso, por pequeño que parezca, cuenta. Que tu futuro no es un accidente, es una construcción, y todo comienza con lo que haces hoy. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles, y el bullicio de la vida diaria ya se hacía presente. Entre el ruido de los autos y el murmullo de la gente, un joven llamado Diego caminaba apresurado hacia su trabajo. Tenía 28 años, un empleo estable en una oficina y una vida que desde afuera parecía estar en orden. Pero por dentro, Diego sentía un vacío. Cada día era una repetición del anterior. Despertarse, trabajar, regresar a casa, dormir. Sus sueños de juventud, esos que alguna vez lo llenaron de emoción, parecían haberse desvanecido con el tiempo. Diego solía soñar con ser arquitecto. Desde niño le fascinaba la idea de construir algo que perdurara, algo que dejara una huella en el mundo. Pero la vida, con sus giros inesperados, lo llevó por otro camino. La universidad se volvió un lujo que no podía permitirse y las responsabilidades familiares lo obligaron a buscar un trabajo lo antes posible. Ahora, años después, se encontraba atrapado en una rutina que lo hacía sentir como si estuviera viviendo en piloto automático. Esa mañana, mientras esperaba el metro, Diego vio algo que lo hizo detenerse. Un cartel en la pared decía: «El futuro no se espera, se construye». Las palabras resonaron en su mente como un eco. Durante todo el día, no pudo dejar de pensar en ellas. ¿Qué significaban realmente? ¿Era posible que él, con su vida aparentemente ordinaria, pudiera construir algo diferente? Esa noche, al llegar a casa, Diego se sentó frente a su escritorio. Sacó una hoja de papel y escribió en grandes letras: «¿Qué estoy haciendo hoy para construir mi futuro?». Era una pregunta simple, pero poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para cambiar. Diego no sabía por dónde empezar, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Porque, al final, no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de dar el primer paso, y esa noche, al mirar esas palabras en el papel, Diego decidió que no iba a dejar que el miedo o la duda lo detuvieran. Su futuro estaba en sus manos, y todo comenzaba con lo que hiciera hoy. Los días siguientes a esa noche fueron un torbellino de emociones para Diego. Por un lado, sentía una renovada energía, una especie de impulso que lo empujaba a querer cambiar su vida. Pero por otro lado, las dudas comenzaron a aparecer como sombras persistentes en su mente. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si todo esto es solo una ilusión? Cada mañana, mientras se dirigía al trabajo, veía el mismo cartel en la estación del metro.
El futuro no se espera, se construye. Y aunque esas palabras lo inspiraban, también lo llenaban de incertidumbre. ¿Cómo empezar? ¿Qué pasos debía dar? Diego no tenía un plan claro, y eso lo hacía sentir perdido. En su trabajo, las cosas no eran diferentes. Su jefe, un hombre exigente y poco empático, no dejaba de recordarle que debía enfocarse en sus tareas y dejar de soñar despierto. Sus compañeros, aunque amables, parecían conformes con la rutina, y cada vez que Diego mencionaba sus ganas de hacer algo diferente, lo miraban con escepticismo. «¿Para qué complicarte la vida?», le decían. «Tienes un trabajo estable, eso es lo que importa». Pero Diego no podía ignorar esa sensación en su interior, esa voz que le decía que había algo más allá de la monotonía. Sin embargo, los desafíos no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras revisaba sus finanzas, se dio cuenta de que no tenía ahorros suficientes para tomar un curso o invertir en algo nuevo. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos y la idea de arriesgarse lo llenaba de miedo. Además, estaba el peso de las expectativas familiares. Su madre, una mujer trabajadora que había sacrificado mucho por él, siempre le decía: «Lo importante es la estabilidad, Diego. No te arriesgues a perder lo que ya tienes». Y aunque Diego entendía sus preocupaciones, esas palabras lo hacían sentir atrapado. ¿Cómo podía perseguir sus sueños sin decepcionar a quienes amaba? Las noches se volvieron un campo de batalla en su mente. Diego se sentaba frente a su escritorio, mirando la hoja de papel donde había escrito: «¿Qué estoy haciendo hoy para construir mi futuro?». Pero, en lugar de respuestas, solo encontraba más preguntas. A veces sentía que estaba luchando contra un muro invisible, una barrera hecha de miedos, inseguridades y las voces de quienes le decían que no podía lograrlo. Un día, mientras caminaba por el parque después del trabajo, Diego se encontró con un viejo amigo de la universidad, Javier. Javier siempre había sido un soñador, alguien que no temía arriesgarse. Ahora, años después, Diego lo veía con una mezcla de admiración y envidia. Javier le contó que había comenzado su propio negocio, algo pequeño, pero que lo hacía feliz. «No fue fácil», le dijo Javier. «Hubo días en los que pensé en rendirme, pero me di cuenta de que el miedo siempre estará ahí. Lo importante es no dejar que te controle». Esas palabras resonaron profundamente en Diego. Esa noche, mientras estaba en su habitación, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente lo detenía. No era la falta de dinero ni las expectativas de los demás. Era el miedo. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a salir de su zona de confort. Y de repente se dio cuenta de algo. El miedo siempre estaría presente, pero no tenía que definirlo. Diego decidió que, aunque no tuviera todas las respuestas, iba a dar un paso, por pequeño que fuera. Esa misma noche, buscó en Internet cursos gratuitos sobre arquitectura, algo que siempre había sido su pasión. Encontró uno que podía tomar en línea, en su tiempo libre. No era mucho, pero era un comienzo. Sin embargo, los desafíos no terminaron ahí. Los días siguientes fueron una prueba constante de su determinación. Había noches en las que estaba tan cansado después del trabajo que quería rendirse. Había momentos en los que las dudas volvían a aparecer, susurrándole que no valía la pena. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras de Javier: «Lo importante es no dejar que el miedo te controle». Diego comenzó a darse cuenta de que el cambio no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Era un proceso, una serie de pequeños pasos que con el tiempo podían llevarlo a algo más grande. Y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, también estaba lleno de posibilidades. Porque al final no se trataba de tener todas las respuestas o de eliminar el miedo por completo. Se trataba de seguir adelante, de construir, de creer. Y Diego estaba decidido a hacerlo, un día a la vez. Los días comenzaron a transformarse para Diego. Aunque su rutina diaria seguía siendo la misma, levantarse temprano, tomar el metro abarrotado, trabajar largas horas en la oficina y regresar a casa agotado,
algo dentro de él había cambiado. Ahora, cada noche, después de cenar, se sentaba frente a su computadora y dedicaba al menos 1 hora a su curso de arquitectura en línea. Era un pequeño paso, pero para Diego representaba un mundo de posibilidades. Al principio, todo parecía abrumador. Los términos técnicos, los conceptos que había olvidado desde sus días en la preparatoria y la sensación de estar empezando desde cero lo hacían dudar de sí mismo. Había momentos en los que quería cerrar la computadora y rendirse. Pero cada vez que esa sensación lo invadía, recordaba por qué había comenzado. Esto no es solo un curso, se decía. Es el primer ladrillo de algo más grande. Con el tiempo, Diego empezó a notar pequeños cambios. Su mente, antes atrapada en la monotonía, comenzó a llenarse de ideas. Durante su trayecto al trabajo, en lugar de mirar su teléfono sin pensar, se encontraba imaginando diseños, estructuras y proyectos. Incluso en la oficina, donde antes se sentía desconectado, ahora veía oportunidades para aplicar lo que estaba aprendiendo. Aunque su trabajo no tenía nada que ver con la arquitectura, comenzó a abordar sus tareas con una nueva perspectiva, buscando soluciones creativas y eficientes. Sin embargo, no todo fue fácil. Los desafíos seguían apareciendo, como si el universo estuviera probando su determinación. Una noche, después de semanas de esfuerzo, Diego recibió un correo del curso en línea informándole que el programa gratuito estaba por terminar y que, para continuar, tendría que pagar una cuota. Era una cantidad que, aunque no era exorbitante, estaba fuera de su alcance en ese momento. La frustración lo golpeó como una ola. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil?, pensó, sintiendo que todo su progreso estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, mientras miraba la hoja de papel en su escritorio con la pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy para construir mi futuro?, Diego sintió una mezcla de enojo y tristeza, pero, en lugar de rendirse, decidió buscar alternativas. Pasó horas navegando en Internet, buscando recursos gratuitos, tutoriales en video, foros de discusión. Descubrió que había una comunidad de personas como él, soñadores que, a pesar de las limitaciones, estaban decididos a aprender y crecer. Esa comunidad se convirtió en su refugio, un lugar donde podía compartir sus avances, recibir consejos y, lo más importante, recordar que no estaba solo en su lucha. Con el tiempo, Diego comenzó a ganar confianza. Sus habilidades mejoraron y, con ellas, su visión de lo que era posible. Un día, mientras revisaba un proyecto en el curso, tuvo una idea. ¿Y si diseñaba algo pequeño, algo que pudiera construir con sus propias manos? No tenía los recursos para grandes proyectos, pero podía empezar con algo sencillo. Decidió diseñar una banca para el parque de su colonia, un lugar donde solía sentarse a reflexionar después del trabajo. El proceso fue desafiante. Diego pasó semanas perfeccionando el diseño, investigando materiales y aprendiendo técnicas básicas de construcción. Cuando finalmente tuvo todo listo, se enfrentó a otro obstáculo. No tenía dinero para comprar los materiales, pero en lugar de rendirse, decidió pedir ayuda. Habló con sus vecinos, explicó su proyecto y les pidió apoyo. Para su sorpresa, muchos de ellos se ofrecieron a contribuir, ya sea con dinero, materiales o incluso con su tiempo, para ayudar en la construcción. El día en que la banca estuvo terminada, Diego sintió una emoción que no había experimentado en años. No era solo una banca, era un símbolo de lo que podía lograr con esfuerzo, determinación y el apoyo de los demás. Ver a los niños sentarse en ella, a los ancianos usarla para descansar y a las familias disfrutar del parque, le dio un sentido de propósito que nunca había sentido en su trabajo de oficina. Pero más allá del proyecto, lo que realmente cambió fue la forma en que Diego veía el mundo y a sí mismo. Antes, solía pensar que el futuro era algo distante, algo que dependía de la suerte o de circunstancias fuera de su control. Ahora, entendía que el futuro se construía día a día, con cada decisión, con cada pequeño paso. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el camino correcto. Diego comenzó a soñar en grande.
Su banca en el parque era solo el comienzo. Ahora quería diseñar más espacios para su comunidad, lugares que inspiraran a otros a creer en sus propios sueños. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, las largas horas en la oficina, las limitaciones económicas, las dudas que de vez en cuando regresaban, ya no veía esos obstáculos como barreras insuperables, los veía como oportunidades para crecer, para aprender, para demostrar que era capaz de más. Porque al final, Diego había aprendido una lección invaluable. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es seguir avanzando. Y cada paso que daba lo acercaba más a su sueño, a ese futuro que, poco a poco, estaba construyendo con lo que hacía hoy. El tiempo pasó y Diego continuó construyendo su camino, ladrillo por ladrillo, paso a paso. Su dedicación y esfuerzo comenzaron a rendir frutos. La banca que había diseñado para el parque no solo se convirtió en un lugar especial para su comunidad, sino también en un símbolo de lo que era posible cuando alguien se atrevía a soñar y actuar. Sin embargo, el mayor desafío de su vida estaba a punto de llegar, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido y construido hasta ese momento. Una tarde, mientras revisaba su correo, Diego recibió un mensaje inesperado. Era de un arquitecto reconocido en la ciudad, alguien que había visto las fotos de la banca en redes sociales. El arquitecto, impresionado por el diseño y la historia detrás de él, le ofrecía la oportunidad de colaborar en un proyecto comunitario más grande, la remodelación de un centro cultural en un barrio cercano. Diego no podía creerlo. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también lo llenaba de miedo. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si fracaso frente a alguien con tanta experiencia?, pensó. Esa noche, las dudas volvieron a invadirlo. Se sentó frente a su escritorio, mirando la hoja de papel, donde aún estaba escrita la pregunta que lo había acompañado desde el principio. ¿Qué estoy haciendo hoy para construir mi futuro? Por un momento, pensó en rechazar la oferta. Era más fácil quedarse en su zona de confort, seguir con su curso en línea y sus pequeños proyectos. Pero entonces recordó todo lo que había logrado hasta ese momento. Recordó las noches de estudio, los momentos de frustración, las veces que había superado sus miedos y, sobre todo, recordó por qué había comenzado. Porque quería construir un futuro diferente, uno que lo llenara de propósito y significado. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego respondió al correo aceptando la oferta. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo. Diego se unió al equipo del arquitecto, aprendiendo de él y aportando sus propias ideas. Aunque al principio se sintió intimidado, poco a poco comenzó a ganar confianza. Sus ideas eran bien recibidas y su pasión por el diseño se hacía evidente en cada reunión, en cada boceto, en cada detalle del proyecto. Sin embargo, el verdadero clímax llegó cuando el equipo enfrentó un problema inesperado. Durante la construcción, descubrieron que el presupuesto del proyecto era insuficiente para completar todas las renovaciones planeadas. El equipo estaba dividido. Algunos querían recortar partes importantes del diseño, mientras que otros proponían detener el proyecto hasta conseguir más fondos. Diego, aunque era el miembro más nuevo del equipo, decidió hablar. Propuso una solución creativa: involucrar a la comunidad en el proyecto. Sugirió organizar eventos para recaudar fondos, talleres donde los vecinos pudieran aprender sobre el diseño y la construcción, y días de trabajo comunitario donde todos pudieran participar en la remodelación. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo, pero Diego, con la misma determinación que lo había llevado hasta ese momento, convenció al equipo de intentarlo. Y lo que sucedió después fue extraordinario. La comunidad respondió con entusiasmo. Personas de todas las edades se unieron al proyecto, aportando su tiempo, sus habilidades y sus recursos. Los eventos de recaudación de fondos fueron un éxito y los días de trabajo comunitario se convirtieron en una celebración de unidad y esfuerzo colectivo. Finalmente, el día de la inauguración del centro cultural llegó. Diego, de pie frente al edificio terminado,
no podía evitar sentirse abrumado por la emoción. No solo había ayudado a diseñar y construir un espacio hermoso y funcional, sino que también había aprendido una lección invaluable. El verdadero poder de construir no está solo en los materiales o en los diseños, sino en las personas, en la conexión, en la capacidad de inspirar a otros a creer y a actuar. Cuando el arquitecto principal lo llamó al escenario para agradecerle por su contribución, Diego sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Las palabras del arquitecto resonaron en su mente. Diego, este proyecto no habría sido posible sin tu visión y tu determinación. Nos recordaste que construir no es solo un acto físico, sino también un acto de fe y de comunidad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los momentos de duda, los desafíos, las veces que había pensado en rendirse. Pero también recordó las pequeñas victorias, las personas que lo habían apoyado y la sensación de propósito que lo había guiado en cada paso. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada obstáculo lo había hecho más fuerte, más sabio, más decidido. Porque al final, el mayor desafío no había sido el proyecto en sí, ni las limitaciones económicas, ni las expectativas de los demás. El mayor desafío había sido enfrentarse a sí mismo, a sus propios miedos y dudas. Y al hacerlo, había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre, que el futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que se construye, día a día, con cada decisión, con cada esfuerzo, con cada pequeño paso. Diego sabía que su viaje no terminaba ahí. Había mucho más por construir, más sueños por alcanzar, más vidas por impactar, pero ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido que el futuro no se espera, se construye. Y todo comienza con lo que haces hoy. Diego se encontraba sentado en el parque donde todo había comenzado. Era una tarde tranquila, con el sol ocultándose lentamente detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Frente a él estaba la banca que había diseñado meses atrás, esa primera chispa de acción que lo había llevado a transformar su vida. Ahora, mientras observaba a los niños jugando, a las familias conversando y a los ancianos descansando en su creación, no podía evitar sonreír. No era solo una banca, era un símbolo de lo que había logrado y de lo que aún estaba por venir. En su mente repasaba todo lo que había vivido. Recordaba las noches de insomnio, las dudas que lo habían paralizado, los momentos en los que pensó que no era suficiente. Pero también recordaba las pequeñas victorias, los pasos que había dado incluso cuando el miedo lo acompañaba, y las personas que había conocido en el camino, quienes lo habían inspirado y apoyado. Cada experiencia, buena o mala, había sido una pieza fundamental en la construcción de su futuro. Diego había aprendido que el cambio no llega de un día para otro. Es un proceso lento, a veces frustrante, pero profundamente transformador. Había entendido que no se trataba de esperar a que las circunstancias fueran perfectas o de tener todas las respuestas antes de empezar. Se trataba de actuar, de dar el primer paso, por pequeño que fuera, y de confiar en que cada esfuerzo, cada decisión, lo acercaría un poco más a sus sueños. Ahora, con el centro cultural terminado y funcionando como un espacio vibrante para la comunidad, Diego sentía que había encontrado su propósito. Pero no se trataba solo de los proyectos que había completado o de los logros que había alcanzado. Se trataba de la persona en la que se había convertido. Alguien que ya no temía al fracaso, que veía los desafíos como oportunidades y que entendía que el verdadero éxito no estaba en los resultados, sino en el proceso de crecer, aprender y contribuir. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Diego sacó de su mochila la hoja de papel que había escrito aquella noche en su habitación, cuando todo comenzó. Las palabras seguían ahí, claras y poderosas. ¿Qué estoy haciendo hoy para construir mi futuro? Pero esta vez no las veía como una pregunta, las veía como una afirmación, una guía que lo había llevado a transformar su vida y que seguiría guiándolo en el futuro.
Diego sabía que su viaje no había terminado. Había más sueños por alcanzar, más proyectos por construir, más vidas por impactar. Pero ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido que el futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que se construye día a día, con cada decisión, con cada esfuerzo, con cada pequeño paso. Antes de guardar la hoja de papel, Diego escribió algo más en la parte inferior. El futuro no se espera, se construye, y todo comienza con lo que haces hoy. Era un recordatorio para él mismo, pero también un mensaje para cualquiera que, como él, alguna vez se sintiera atrapado, perdido o incapaz de cambiar su vida. Porque si algo había aprendido en su viaje, era que todos tenemos el poder de construir un futuro mejor, sin importar cuán pequeños o insignificantes parezcan nuestros pasos al principio. Diego se levantó de la banca, respiró profundamente y comenzó a caminar hacia su casa. En su mente ya estaba planeando su próximo proyecto, algo que pudiera impactar aún más a su comunidad. Pero esta vez no lo hacía desde el miedo o la incertidumbre. Lo hacía desde la confianza, la pasión y la certeza de que cada acción cuenta, de que cada esfuerzo vale la pena. Y mientras caminaba con el corazón lleno de gratitud y esperanza, pensó en todas las personas que, como él, estaban buscando un cambio, un propósito, una razón para seguir adelante. Quería decirles que no estaban solos, que el camino no sería fácil, pero que valdría la pena. Quería recordarles que el futuro no es un destino fijo, sino una construcción constante, y que cada uno de nosotros tiene el poder de moldearlo con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra determinación. Porque al final, no importa cuán grande o pequeño sea el sueño, lo que importa es empezar, creer en uno mismo y nunca dejar de avanzar. Y sobre todo, recordar que el futuro no se espera, se construye, y todo comienza con lo que haces hoy. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión y cómo este mensaje resuena contigo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás leyendo y qué estás haciendo hoy para construir tu futuro. Tu experiencia puede inspirar a otros a dar el primer paso hacia sus sueños. Estamos aquí para escucharte.